Sentimos que la democracia está amenazada por el populismo autoritario en muchos países y en el nuestro también. El apoyo a la democracia es mayoritario en Costa Rica, pero ni se expresa ni parece estar preparando ninguna acción para robustecerlo. Este es un llamado a que pasemos de los anhelos a los resultados. Hay que construir un camino. No lo vamos a encontrar en un manual. Y por tratarse del tema que se trata, sería mejor que lo construyéramos entre muchos. Tal vez la misma construcción del camino sería el mejor acto de robustecimiento. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 223 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado De anhelos y resultados. Papá, me parece que el tema de hoy toca todos nuestros cuatro pilares temáticos básicos, ¿verdad? ¿Cómo no? Muy Claro, interesante. claro. Sí. Y bueno, entrémosle a la conversación. Quería cederte la palabra porque tu artículo inspiró algunas conexiones que me gustaría compartirte y compartirles a nuestros oyentes. ¿Cómo Muy has bien, estado? muy bien, muy bien. El artículo se refiere a ese, algunos lo llaman desencantamiento con la democracia que ha venido ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Y cuando tenemos países que han sido modelos eh, por cercanía o por antigüedad y tal, como Estados Unidos, algunos países de Europa, eh, algunos países también latinoamericanos, donde no solamente lo que ha ocurrido es un desencantamiento con la democracia, sino unos esfuerzos deliberados por desmontar la democracia. Y entonces, creo que en Costa Rica hemos tenido ya algunos, algunos síntomas, ¿verdad? La, la, Las últimas tres elecciones presidenciales han terminado en segunda ronda. Eso no era la tendencia histórica. Había una gran claridad, no había una atomización de partidos y el hecho de que hayamos tenido tercera ronda, segunda ronda en las últimas tres campañas, creo, eh, ya muestra algo singular que podría ser eh, mm, eso. No se ve tan claro en el abstencionismo, pero sí se ve muy claro en la multitud de partidos, en la falta de definición, en el entusiasmo de las campañas. Me parece que las campañas políticas han perdido entusiasmo, lo cual no lo asocio con la disminución de las banderas, ni la descontinuación de las plazas públicas, pero sí han sido unas campañas bastante desteñidas. Entonces, eh, eso lo ponemos como síntoma. El otro síntoma muy marcado es, creo yo, el estilo y el contenido de algunas de las iniciativas del Poder Ejecutivo en los últimos 2 años que podrían leerse como esfuerzos populistas, como esfuerzos por eh, debilitar la democracia, al menos por debilitar la forma como ha venido funcionando la democracia en Costa Rica. Y yo siempre, en materias sillares, ¿verdad? En materias que son fundamentales, desconfío mucho de la oferta de opciones, porque
creo que si se trata de cambiar la camisa, pues es un acto que uno puede realizar sin pensarlo mucho. Pero si se trata de cambiar algo que nos ha distinguido, que ha funcionado bien, que tiene eh, decenios, siglos, eh, ya entonces hay que tener una gran prudencia a la hora de empezar a pensar en cambios de algo tan fundamental como el sistema político o la cultura política que hemos venido teniendo. Son dos elementos distintos. El sistema político está dado por la legislación, por la constitución fundamentalmente, pero la cultura política, esa no depende de la constitución, esa depende de la actitud de los ciudadanos y de la actitud de los políticos. Entonces, el artículo de hoy, pues señala que la percepción que tenemos es de que la democracia necesita ser robustecida en Costa Rica. Y yo no veo que se estén haciendo esfuerzos deliberados por robustecerla. Es un problema muy complejo. No es como aumentar a 4 pistas el puente del Virilla que está en las cercanías del Estadio Saprissa. Eso, ampliar el puente del Virilla es una obra importante, pero es una obra donde la técnica es muy conocida, desde los romanos se conoce. Pero robustecer la democracia no tiene una técnica conocida, pero sí creo yo que igualmente que estamos haciendo en la colocación de las 2 vías en el puente del Saprissa, hay que hacer un esfuerzo nacional para robustecer la democracia, solo que no nos vamos a encontrar las instrucciones en un manual, sino que tenemos que construirlas. Ese es el tema del artículo. Muy interesante este artículo porque se articula muy bien con un libro que empecé a leer eh, ayer y que es un libro que se llama La molécula del querer más. En inglés es The Molecule of More. Y es un libro sobre la dopamina, escrito por un reconocido psiquiatra de la Universidad George Washington, que es eh, el documento bibliográfico más actualizado que hay hoy en día sobre la ciencia de esta molécula, de la dopamina, y todo lo que la dopamina explica de la historia de la humanidad, de nuestra toma de decisiones y de nuestros impulsos de querer siempre más o de querer ir más allá. Entonces el libro empieza desde lo elemental, que es em, la diferencia entre lo que nuestra realidad peripersonal, que es lo que podemos manipular en este instante, ¿verdad? Y al acceso de nuestro entorno, digamos, manipulable literalmente con nuestras manos, y nuestro entorno de realidad externa, que está un poquito más allá de manera material o geográfica o temporal o incluso de lo alcanzable en el presente, ¿verdad? Ir a la luna es parte de nuestra realidad externa. Eh, y podría ser que quisiéramos ir a la luna y que para eso tenemos que identificar una manera de llegar a la luna. O puede ser que nosotros queramos satisfacer nuestra hambre en este momento y que esa sea una posibilidad, porque para alguna gente, lamentablemente hoy, no es una posibilidad satisfacer de inmediato su hambre presente. Y entonces el libro habla
de anhelos y el artículo de hoy habla de anhelos. Y cuando el libro habla de anhelos, yo conecto con tu concepto de visión desde el punto de vista de la estrategia, que es tener un sueño realizable. Bueno, pues el libro lo que dice es que nuestro sistema neurológico y fisiológico y hormonal tiene una serie de mecanismos y de sustancias que se producen para imaginar y desear algo que está más allá del presente, ¿verdad? O sea, el futuro. Y esos anhelos se eh, elaboran a partir de la imaginación. Entonces la imaginación está constantemente fabricando cosas, bueno, si es una imaginación eh, desarrollada, ¿verdad? Que eso es otro problema, la imaginación de alguna gente que se ha degradado porque no hay que imaginar nada cuando todo nos está dado. Si nosotros estamos constantemente viendo televisión, la televisión nos da imágenes, colores, nos delimita el paisaje, nos delimita la narrativa, nos delimita los personajes y no tenemos que imaginar nada. Cuando uno ve una película o una fábula o algo así, no estamos estimulando nuestra imaginación porque ya nos están dando todo. Pero si tenemos una imaginación fértil, entonces esa imaginación está constantemente visualizando cosas que se convierten en anhelos y cosas que queremos. Y entonces nosotros inventamos un juego. ¿Por qué? Porque lo que queremos es divertirnos. Eh, y a través de esa diversión, a través de jugar, vamos estableciendo relaciones, vamos cultivando la imaginación y vamos produciendo esa sustancia que es una hormona que el cuerpo produce que se llama dopamina y que la dopamina nos hace querer ir en procura de algo. ¿Ok? Em, y bueno, y el libro tiene una elaboración muy interesante, pero lo quiero conectar con lo que estabas hablando de la democracia y del populismo. Pues fíjate qué interesante que a partir de lo que he leído en la introducción del libro y conectándolo con el tema que querías abordar hoy a través de este artículo que publicaste, es que el éxito del populismo consiste no en la acción eficaz, no en la transformación de conflictos, no en la satisfacción de necesidades de bien común, no en la administración pública efectiva, sino que consiste en decirle a la gente cosas que la gente pueda anhelar, aunque no se materialicen nunca. Entonces, ¿el éxito del populismo cuál es? Eh, Compartir sueños con una masa crítica de personas que son los residentes o los miembros de una nación, aunque no sean realizables esos sueños. Al populismo no le importa que sean realizables. Y el mecanismo hormonal de la dopamina hace que no importa que esos sueños no sean realizables, ¿verdad? Yo puedo decir, aquí vamos a construir una carretera de 12 carriles. Bueno, pero hay un montón de razones por las cuales no es posible. No importa. La gente que se va a ver beneficiada por esa carretera recibe una descarga de dopamina que produce su sistema que hace que las personas se identifiquen con el que ofreció hacer la carretera de 12 carriles. Aunque no sea posible, la carretera nunca va a existir, pero la persona simpatiza con la idea y eso es suficiente para que el populismo se sostenga. Entonces, cuando hay una masa crítica de electores, ¿qué quiere decir una masa crítica? No quiere decir que sea la mayoría, quiere decir que es una cantidad lo suficientemente grande, eso quiere decir una mayoría. Cuando hay una masa crítica de electores que viven en condición de desesperanza porque sienten que ya no hay nada que anhelan, ya no hay nada a lo que aspiran, ya perdieron la fe en el sistema político, ya perdieron la fe en los candidatos
que prometían cosas que no cumplieron, y luego viene una agrupación o un movimiento o una persona candidata que ofrece cosas exageradísimas o dice cosas que yo tenía guardadas aquí en el pecho y que me estaban apretando y que cuando las dice me ayudan a liberar esa misma sensación, entonces yo le doy el voto de confianza y el voto electoral en las urnas a esa persona, aunque lo que proponga sea irrealizable o aunque después de haber gobernado queda demostrado que no me cumplió, ¿verdad? Y quiero referirme al ejemplo de Donald Trump, que en su elección presidencial del año 2016, bueno, 2015, 2016, él pasó por un larguísimo proceso para llegar a ser candidato presidencial y luego llegó a ser presidente. Su candidatura se caracterizó por una cantidad de sandeces y groserías que él Ujú. fue coleccionando, pero que no le salieron a él, no fueron ocurrencias, eran temas que habían diagnosticado él y su grupo para saber que si las mencionaba iban a activar masas críticas de electores que probablemente estarían dispuestos a darle el voto en las urnas y así sucedió, ¿verdad? Entonces los estigmas y las etiquetas que él creó, que eran racistas y discriminatorias y misóginas y toda la lista de, de actos de violencia verbal que fue su campaña política del año 2016, fueron absolutamente exitosas desde el punto de vista de transformar un mensaje populista en un resultado político electoral. Quiero dejar esta introducción acá y después retomo algunos otros elementos que quería compartir. Qué bueno que hoy tengamos de invitada a la molécula de la dopamina. La neurociencia, bueno, ya se sabía desde luego antes de la neurociencia el efecto de la dopamina, pero para la neurociencia es un capítulo especial la influencia de la dopamina en nuestra conducta. Eh, Pienso que la dopamina es el, el elemento dinámico de la formación de hábitos, ¿verdad? Se hace algo, te da placer, lo cual quiere decir te pone a procesar dopamina y luego queremos repetir el acto para volver a sentir el efecto neurológico de esa molécula. Desde luego que este, este axioma de cómo funciona la dopamina, pues tiene o este teorema de cómo funciona la dopamina, tiene sus corolarios. Me parece a mí que hay dos corolarios que son bien importantes. Uno es que a nosotros imaginar lo placentero nos resulta placentero. O sea, hay dopamina en el hecho de imaginar algo placentero. Y imaginamos lo placentero de preferencia a escudriñar si es posible o no es posible, ¿verdad? Si te están ofreciendo algo que te resulta muy agradable, tienes una tendencia a pensar que eso es posible. O sea, el razonamiento para ver si tal cosa es posible, ¿verdad? Bueno, lo que decías, cuando te ofrecen la carretera de 12 carriles y te parece que eso sería muy placentero para ti, no te detienes en minucias como la posibilidad ingenieril o presupuestaria de la carretera, porque la oferta es suficientemente buena. Eso es lo que han hecho pues todos los populistas. Yo, para elaborar este artículo, me puse a pensar en si había habido populismo en el pasado. Claro que había habido populismo en el pasado.
toda plaza pública, desde que yo recuerdo, fue un ejercicio de populismo. El elemento demagógico siempre estuvo presente en las campañas políticas en Costa Rica. Y el elemento demagógico es populismo, desde luego. ¿Qué es lo pernicioso de este populismo nuevo? Es que había populismo democrático y había un populismo no democrático. Incluso se acudió al populismo democrático para realizar algunas cosas, ¿verdad? La revolución cubana, la revolución nicaragüense, el proceso político de Venezuela, y empezaron siendo eh, un homenaje a la democracia, desde luego. ¿Sí? Todos los demócratas del mundo estuvimos en algún momento en acuerdo con Fidel Castro y estuvimos en algún acuerdo con el Frente Sandinista de Liberación, ¿verdad? Lo que veo ahora de distintivo es que hay un populismo no democrático, ¿verdad? Es un populismo que dice, no, esto no puede seguir así, tenemos que cambiar la democracia. Y una forma de cambiar la democracia son unos periodos más largos, una disminución de la vitalidad de las instituciones que han regulado la práctica de los tres poderes, etcétera. Entonces, siempre hubo populismo, solo que ahora es un populismo que va en el camino de no ser democrático. La otra cosa interesante, eh, aludiendo a la dopamina, es que yo pienso que cuando estamos analizando situaciones, también entra en juego la dopamina. Bueno, desde luego, cuando uno está analizando un problema y encuentra la solución, hay un shock de dopamina. Es lindo encontrar la solución. Eso creo yo que conspira contra la óptima solución de problemas. Y lo he dicho por muchos años, y uno de los peligros que existe ante la resolución de problemas es casarse con la primera solución que te encuentras, porque podría eh, no ser ni buena, podría no ser la mejor y tal. Eh, pero además, quería mencionar que las, los grupos, las comunidades, los grupos populares y tal, todos tienen insatisfacciones. Una sociedad como la sociedad costarricense, si sales a averiguar cuán satisfecha está con el sistema democrático o cuán satisfecha está con su situación en general, siempre te vas a encontrar gente que no está satisfecha. Entre otras cosas, porque eh, el número de satisfactores a los que uno aspira es infinito, ¿verdad? Es el tema el fundamento de la economía, ¿verdad? Tenemos necesidades ilimitadas y esas necesidades ilimitadas siempre mostrarán que estamos de alguna manera insatisfechos con lo que hemos logrado, con lo que hace el gobierno, con el estado de bienestar, etcétera. Pero no nos quedamos ahí. El populista no se queda ahí, sino que el populista, creo que pensando en esta famosa molécula de la dopamina, sabe que para la naturaleza humana es importante encontrar un culpable, aunque el culpable no lo sea. Ante una situación de opresión, ante una situación de carestía, ante una situación de falta muy sensible, es preferible
tener la hipótesis de quién es el culpable que no tener esa hipótesis. Y entonces el populista creo que lo que ha venido haciendo es diciendo, a usted le faltan cosas, usted está pospuesto, usted no está tomando, no está participando en el sistema democrático. Otros están manejando el sistema democrático, otros están lucrando del sistema democrático y al hacerlo le están creando un culpable y un culpable independientemente de si es falso o no es falso, da satisfacción dopamínica a la persona. O sea que en el populismo actual creo que hay dos elementos. Hay la acción del populista y hay la acción de la persona que está muy contenta con que el populista venga a decirle quiénes son los culpables de lo que le falta o de su opresión o de su posposición. Y las dos cosas juntas forman el populismo actual, ¿verdad? Un elemento adicional a eso que estás diciendo de último es que la, la convergencia entre el populismo y la desesperanza es que la persona que está en condición de desesperanza no tiene nada que perder. Y cuando escucha mensajes que estimulan su desesperanza, la estimulan en el sentido de Ujú. que lo hacen pensar que tal vez hay algo que pueda ganar. eh, en su raciocinio también está el elemento de que voy a apostarle a este porque de todas maneras no tengo nada que perder, ¿verdad? Y si nos vamos a ir todos al carajo, de que nos vayamos todos juntos y no que me vaya yo primero. Entonces es una manera de proceder. Yo no le puedo decir perversa, porque eso sería crear un juicio de valor sobre esa persona que vive en condición de desesperanza. Lo cierto del caso es que si tuviéramos suficiente información en los medios de comunicación sobre el estado actual del medio ambiente planetario, es muy difícil sentirse optimista sobre el futuro del planeta cuando la degradación medioambiental es tan abismal, tan profunda, tan acelerada y tan próxima a todas las comunidades humanas, ¿verdad? Tan directamente impactante. Lo otro que diría es que venimos saliendo de una época, las democracias más maduras estamos recibiendo un choque muy fuerte respecto a este neopopulismo, porque en las democracias maduras existía muy sólido el pilar de la ética en la comunicación pública. Y el choque que estamos sufriendo es que en esta era de neopopulismo, si le Ajá. puedo llamar así, es que no hay un rigor ético a la hora de comunicarse y entonces caemos en el fenómeno que se ha denominado fake news, ¿verdad? Noticias falsas. Y cuando las noticias falsas las divulga una persona que está en una posición de poder, que además crea la noticia, entonces está creando noticia falsa que alimenta a su base de seguidores populista y además distorsiona por completo la cancha en la cual se está jugando, porque ¿qué opción tiene quien se encuentra en condición de oposición política a esa figura? ¿Hacer lo mismo y mentir o apegarse a la ética? Y pues apegarse a la ética es inefectivo desde el punto de vista de comunicación cuando es muchísimo más atractiva la mentira que nos están diciendo que la verdad que yo estoy constreñido a comunicar por razones éticas. O meterme a competir por mentiras, lo cual me degrada como ser Ujú. humano, me Sí. degrada como profesional, me degrada como líder, me degrada como ciudadano y además nos degrada a todos. Entonces, ese tema de capacidad de producción narrativa sin criterio ético es como que hubiera un incendio forestal y lo rociáramos con gasolina en lugar de rociarlo con agua. Otro elemento es el de la sobriedad. Esto creo que tú lo has
cultivado por mucho más tiempo que yo. em, pero lo cierto del caso es que los últimos 6, 8 gobiernos de este país han logrado 4 o 5 reformas sustanciales perdurables en el tiempo. Sin embargo, la cantidad de promesas que se hacen en las campañas políticas es como 10 o 20 veces más que ese número, ¿verdad? Se prometen 80 o 100 cosas y solo se logran cumplir 4 o 5. Entonces me pregunto qué pasaría si fuéramos más sobrios a la hora de analizar y de proponer eh, propuestas de cambio desde el punto de vista político y hacer 4 o 5 propuestas tangibles y decir, vean, estas son las 4 o 5 cosas que nos parece fundamental lograr en los 4 años que vienen. Y para lograr eso necesitamos el apoyo de la oposición, sea quien sea, necesitamos el apoyo de la ciudadanía, esté donde esté, y esto es lo que obtendríamos si somos exitosos y esto es lo que dejaríamos de percibir si fracasamos. Me parece que la sobriedad podría ser un antídoto al populismo. Eso es algo que lo propongo como una hipótesis y que creo que deberíamos de revisarlo más adelante. Lo otro que también deriva de la sobriedad y está montado sobre los rieles del tren de la acción humana eficaz es que si nosotros tenemos unas expectativas sobrias y los logros que se obtienen son mejores que lo que esperábamos, entonces vamos a estar generando bienestar, vamos a estar generando un sentido de apropiación y de logro y de felicidad y de estímulo, incluso desde el punto de vista de la dopamina, porque logramos algo mejor de lo que esperábamos. ¿Y cuándo es mejor un logro que lo que estaba esperado? Pues cuando nos pertenece a todos, cuando lo logramos en menor tiempo, cuando genera un efecto de derrame positivo en otras áreas, ¿verdad? Entonces estábamos planeando sembrar una semilla para que germinara y produjera un árbol del cual iba a salir una fruta, pero en realidad lo que sucedió es que se creó un jardín y entonces ese jardín que no estaba esperado es mejor que lo que habíamos planeado y eso tiene un efecto de dopamina también muy importante en el futuro. Em, Otra cosa que quiero mencionar es que la dopamina se agota, no se agota permanentemente, pero en los tiempos en los que vivimos, donde los últimos 12 años, una masa crítica de personas hemos dedicado miles de horas al uso de redes sociales. Dentro de ese grupo de personas, miles de millones en todo el planeta, algunos han caído en un padecimiento mental que es el agotamiento de la dopamina. ¿Cómo sucede el agotamiento de la dopamina? Cuando nosotros estamos esperando recibir comentarios o retroalimentación positiva, me gusta tu publicación y tal, en redes sociales, y esa expectativa aumenta día a día, llega un punto en el que ya no hay ningún comentario ni ninguna cantidad de likes, ¿verdad? Que podamos recibir en una publicación que me haga sentir bien y caemos en un estado como de depresión. Digo como de depresión porque no Ujú. es una depresión. Simplemente lo que sucede es que desde el punto de vista fisiológico y neurológico, nuestro sistema dejó de producir dopamina. ¿Y cuál es la solución inmediata si a alguien le sucediera eso? La solución inmediata que recomiendan los neurocientíficos hoy en día es desconectarse por completo durante unas 2 semanas de cualquier fuente potencial de estímulo de dopamina similar, o sea, apagar el teléfono por 2 semanas y desconectarnos de las redes sociales para que nuestro sistema vuelva a reinstalar su capacidad de producir y de consumir dopamina. Ese es el punto al que hemos llegado, lo cual es muy dramático, sobre todo porque las redes sociales
y otras aplicaciones en los teléfonos y los dispositivos electrónicos con pantalla mismos han sido diseñados a partir de esta ciencia, o sea, fueron diseñados para eso, Sí, para claro. llevarnos al Ujú, límite del agotamiento de la dopamina. ujú. Yo creo que cuando fueron diseñados, no se sabía No. que podía suceder que un ser humano parara de producir dopamina, lo cual es increíblemente dramático, pero sucede. Y lo último que quiero decir es algo que mencionaste que me pareció muy interesante y es que la dopamina es una sustancia fundamental en la formación de hábitos. Creo que de formación de hábitos hemos hablado bastante acá y una diferencia está en los hábitos que formamos a nivel individual y los hábitos que podríamos crear a nivel colectivo. Creo que los hábitos colectivos que producen dopamina o que son producidos a partir de la dopamina es lo que podríamos denominar cultura, ¿verdad? ¿Cómo es la cultura costarricense? Eh, o comparada con otras culturas, ¿qué diferencias hay? Pero ¿de dónde se origina esos patrones culturales? Siento que la cultura costarricense ha estado en un nivel de volatilidad los últimos 40 años, en parte porque no teníamos mucha conciencia de cómo era nuestra cultura y en parte porque los últimos 40 años ha habido múltiples olas eh, masivas de inmigración de extranjeros que han elegido Costa Rica como su lugar de residencia y eso ha venido a enriquecer, me parece a mí, la cultura costarricense, pero si no sabíamos cómo era la cultura costarricense, entonces con estas olas de influencia migratoria, pues menos sabemos cómo es la cultura costarricense. O es diferente imaginarnos la cultura costarricense que hubo hasta 1980 y más difícil imaginarse cómo es la cultura costarricense que va a haber en el año 2060, ¿verdad? Varias cosas bien llamativas. Me suena una campana con el tema de cuál es la ética de una campaña electoral para los que están manejando la campaña electoral. Hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Recuerdo siempre en una biografía de Kennedy, de John Kennedy, una biografía de Ted Sorensen que decía que a Kennedy le habían recomendado que saludara con más efusividad, que subiera mucho los brazos para saludar. Y eh, eh, Ted Sorensen relata ahí dice que él les dijo, no, yo por ahí no paso. Si yo tengo que levantar mis manos por encima de la cabeza para ser presidente, renuncio al afán que tengo de ser presidente. Cada persona, creo yo, que tiene que tener unos límites personales en cuanto a qué está dispuesto a hacer para lograr un determinado objetivo. No se trata simplemente de este objetivo lo logro a como dé lugar, ¿verdad? Ese cuento de que en el amor y en la guerra todo se vale, ¿verdad? Y si lo aplicas a la política, que todo se vale, creo yo que es destructivo, erosionante. Eso, desde luego, tiene relación con algo que es muy grueso, que son las promesas que un candidato o un partido hace a pesar de que sabe que no las va a poder cumplir. Es lo que llamaban la sobriedad de las propuestas. En eso creo que eh, funciona unos mecanismos paradójicos. Cuidado si no es posible siendo extremadamente sobrio en las propuestas, lograr tener un apoyo que te conduzca a ganar una elección. O sea, sin una promesa ganaste apoyo. En eso me parece que el ejemplo histórico más llamativo, casi poético, es Churchill.
¿verdad? Ofreciéndole al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas. Y el pueblo inglés lo respaldó como para que ganara eh, la primera parte de la guerra, ¿verdad? Ok, ok. Eh, entonces, bueno, mm, debe ser muy difícil venderle a un político esta idea de que ofrezca, que su mensaje sea sobrio en las ofertas, porque la tradición, la cultura, el hábito, la creencia superficial es de que si tú ofreces, cuanto más cosas ofrezcas, más apoyo vas a tener. La otra cosa que me llama mucho la atención es este eh, agotamiento de la satisfacción de la dopamina, como la adicción a la dopamina, la adicción a la que le den like en Facebook a las fotitos que la niña o el niño publican ahí, esa adicción va reclamando cada vez más dopamina hasta que llega a una saciedad y entonces lo que viene es eso que llamabas tú un síndrome cuasi depresivo. Vieras que eh, hace tiempo había leído por ahí en un libro que contenía temas de psicología experimental, un experimento hecho con ratas, es muy dramático. Eh, Ponían a las ratas en situación de que en una parte de su caja donde las tenían, obtuvieran sensaciones placenteras. Y entonces las ratas descubrían el lugar donde tenían sensaciones placenteras, se aficionaban al sitio donde recibían esas sensaciones placenteras hasta la muerte por inanición. eh, en el rincón donde sentían el shock placentero, no había comida, la comida estaba en el otro extremo y ellas preferían el placer hasta la muerte. Eso bien impactante, bien impactante. El otro tema que cuando hablabas lo pensaba es que, y siguiendo con el pensamiento paradójico, bueno, pensamiento paradójico es una forma de pensar en la conducta humana. Fue creado por unos psicólogos eh, en en un programa, no me acuerdo cómo se llamaba, en Palo Alto, ¿verdad? Entonces el, el pensamiento paradójico consiste en tratar de lograr algo a lo opuesto que se puede estar pensando en lograr, como por ejemplo la sobriedad en las ofertas, es pensamiento paradójico, la sobriedad en las ofertas de un candidato te puede traer popularidad. Bueno, yo pienso que estos movimientos históricos, creo que el populismo, así como lo entendemos en este momento, es un movimiento histórico y me gusta preguntarme, usando este marco referencial del pensamiento paradójico, ¿qué va a traer de bueno el populismo? Nosotros todos sabemos qué puede traer de malo. Basta con volver a ver a Venezuela, volver a ver a Nicaragua, eh, volver a ver el gobierno de Trump, el pasado. Ojalá sea el último. Eh, pero se puede pensar también qué puede salir de bueno del populismo. Usemos analogías. ¿Qué tal si existe en las sociedades un sistema inmunitario? Un sistema inmunitario que se active como se activan los sistemas inmunitarios de un ser humano. Eh, Te ponen una vacuna y la vacuna lo que te ha traído
son una serie de agentes patógenos en una cantidad tal que el cuerpo reacciona y de ahí en adelante esos agentes patógenos, esos, los de la vacuna y los otros que puedan venir en el ambiente, no te van a hacer ningún daño. Uno no piensa en esto, vemos el populismo desde una perspectiva totalmente pesimista, pero si lo ves desde un punto de vista optimista, algo tiene que producir en ese imaginado sistema inmunitario social, ¿verdad? Podría ser que dejáramos de chuparnos el dedo, podría ser que los candidatos reflexionaran y entonces cambiaran su comportamiento habitual. Podría ser que, hombre, podría ser que las fake news lo que provocaran, en vez de credulidad, fuera pensamiento crítico. Y este es un gran desafío. ¿Cómo hacer para que esas fake news que ahí están presentes, en vez de provocar credulidad, en vez de entregarme para que me pongan la marca de ganado y pertenecer a ese movimiento, provocaran pensamiento crítico? Sería una ganancia, creo, del populismo. En todo este panorama que estamos pensando, siempre es recurrente la idea de que hay unas raíces, unos resortes fundamentales en el ser humano que creo que están bajo ataque. Y entonces, tal vez el mejor esfuerzo que se puede hacer para contrarrestar el populismo no es salir a dialogar con los populistas, no es, desde luego, negarles el derecho a los populistas de participar en lo que tengan que participar políticamente. Tal vez la gran reacción social debería ser revisar y robustecer algunos fundamentos, algunos cimientos de la naturaleza humana. Por ejemplo, la razón, por ejemplo, la ética y, por ejemplo, la voluntad. Un pueblo racional, apegado a una ética eh, selecta y que ejercite su voluntad, nunca va a ser presa de los populistas. La presa de los populistas son aquellos que ejercen su razón de manera que los puedan engañar, aquellos que tienen unos valores por si te gustan, pero si no te gustan, tengo otros. Y que tienen una voluntad como para decidir cuál es el paso siguiente que van a dar. Otra vez se nos acabó el tiempo, eh, pero quería terminar con cuatro ideas puntuales muy breves. La primera es que estamos en tiempos político-electorales en los que hay agrupaciones que de manera intencional eligen quebrantar la ley electoral. Entonces, si hay agrupaciones que eligen quebrantar la ley electoral, me parece que deberíamos de encontrar algún mecanismo de censura social para quien además elija violentar la ética pública, que es un concepto difícil de digerir, muy árido, em, pero que creo que cualquier persona en el mundo puesta a elegir entre que le mientan y que le digan la verdad, va a preferir que le digan la verdad. Lo segundo es que creo que la gran pregunta que tenemos que hacerle a cualquier persona candidata, sobre todo a un puesto como la presidencia de la República, es cuál disfraz de payaso está dispuesto a colocarse, Sí, sí. ¿verdad? Porque Ujú. si esto se está convirtiendo en un circo, donde lo que importa es quién diga la barbaridad más alejada de la realidad y de la capacidad de realización y de
la armonía y de la decencia y del bien común, entonces hay que preguntarle a las personas candidatas a esos puestos de elección popular, ¿cuál disfraz de payaso está dispuesto a colocarse? Em, Porque es lo que decías de John F. Kennedy, ¿verdad? Él no estuvo dispuesto ni siquiera a dar una imagen, quién sabe cómo era, de a levantar más las manos por alguna razón. Él no estuvo de acuerdo ni siquiera en colocarse ese disfraz de payaso. Y hoy en día creo que hay algunas personas candidatas que estarían dispuestas a ponerse muchos disfraces de payaso y deberíamos de evidenciar eso. ¿Para qué? Bueno, para saber que es un disfraz, primero, ¿verdad? Y segundo, para saber de qué está hecha la persona que está dispuesta a ponerse un disfraz que sea, em, que sea desagradable desde el punto de vista del tacto y de la sensibilidad con la ciudadanía. Lo otro es que me parece que tenemos que empezar a elaborar mm, mensajes y piezas de comunicación que le permitan a múltiples nichos de población entender qué gana ella, qué gana ese nicho de población con el desarrollo, porque se nos olvidó para dónde íbamos. Y un país en vías de desarrollo no puede seguir siendo un país en vías de desarrollo para siempre. Ujú. Un país en vías de desarrollo tiene que alcanzar el desarrollo. Y me parece que algunos de los logros que hemos alcanzado, gobierno tras gobierno, las últimas 8 administraciones, nos han acercado al desarrollo. ¿Y qué significa? ¿Y eso qué implica para mí? ¿Verdad? La semana pasada, cuando se celebró el 4 de julio, leí un hilo de mensajes en una publicación en la red social X, que antes se llamaba Twitter, donde un señor, un profesor de geografía, padre de familia, empieza por decir que había decidido irse de los Estados Unidos y antes de irse a los Estados Unidos se puso a ver cuáles eran algunos de los beneficios que tenía el país. Y pues es muy interesante el ejercicio porque él se convenció de que mejor se quedaba en los Estados Unidos arreglando lo que puede arreglarse Ujú. que irse creyendo que ahí ya no hay nada para él. Me parece que nosotros deberíamos de hacer algo similar en dos vías. Primero, ¿qué es lo que ya tenemos acá que no vamos a encontrar en ningún otro lugar? Y segundo, ¿cuánto nos falta para llegar a un lugar donde vayamos a ser prósperos de manera sostenida y sostenible por generaciones? Porque creo que no nos falta mucho. Eh, y lo último que quiero decir es que me parece que toda esta conversación que hemos tenido hoy ofrece múltiples elementos que invitan a considerarlos como condiciones para el diseño de un plan de gobierno. Eh, Porque un plan de gobierno no es ni una carta al niño Dios, ni una piñata. Un plan de gobierno es algo que está diseñado para decidir cuáles son semillas que se van a sembrar ahora, aunque germinen mucho más allá del tiempo que va a ejercer ese grupo la presidencia, y cuáles son eh, acciones que se pueden tomar para impactar el bienestar de la nación y de una mayoría, de una masa crítica de integrantes de la nación al cabo de estos 4 años o de los 4 años a los que el postulante aspira a gobernar, ¿verdad? Y eso requiere un ejercicio de coherencia narrativa que parte de un escenario futuro a la entrega, al momento de entregarse el poder y se devuelve en el tiempo al momento de diseñarse el plan de gobierno. ¿Para qué? Para que seamos eficaces en tratar de cumplir lo que estamos proponiendo cumplir. Eso es de mi parte. Muy bien, eso es un buen cierre. Yo quiero volver a lo que mencionaba al principio. Si tenemos que hacer un puente, tenemos que encontrar la técnica.
con la cual se construye el puente. Nos podemos quedar a la orilla del río diciendo qué bueno sería tener un puente y oyendo a gente que venga y diga, hombre, si pensamos suficientemente concentrados, el puente va a aparecer, ¿verdad? Mire, el puente no se ha hecho porque cada vez que se ha iniciado, alguien, espíritu perverso, viene y deshace el puente. No, tenemos que encontrar un camino realista de construir puentes, de construir caminos en este momento en que estamos. Creo yo que el país, nosotros, la población, le está debiendo a este problema del populismo y del desencanto con la democracia, le está debiendo atención, creatividad, innovación. Y ya va llegando el momento en que tenemos que tener algo más en la mano que simplemente quejas y lamentos y temor por lo que pueda estar ocurriendo. Entonces sustituyamos la queja, el lamento, el temor por una búsqueda, ojalá conjunta, para encontrar un camino que tiene que ser muy simple para vacunar a este país contra el populismo y reconocer con realismo que la democracia, otra vez Churchill, es un sistema con defectos, pero es el mejor sistema que existe. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.